Así es de que eh, vamos a empezar un poco con esto, ¿sí? La última actividad que les dejamos, pues bueno, fue hacer estas conversiones, ¿sí? Aquí adelantito tenemos otro par de ejercicios que estos los voy a dejar ya como para un repaso, ya que venga el parcial, pues bueno, retomaremos más ejercicios para hacer las correspondientes conversiones. Y el día de hoy vamos a discutir un poquito sobre lo que son los instrumentos de medición y los errores de medición, que es un tema conceptual bastante simple, muy sencillo, ¿sí? Y bueno, la mejor forma de aprender este tema, ¿sí? Digamos que aquí está como la cuestión técnica, pero la mejor forma siempre es con un ejemplo, ¿sí? Entonces, supongan ustedes que tenemos una hoja de papel, ¿sí? Vamos a ponerla, como va a ser ahorita una hoja de papel, pues vamos a ponerla ahí como de ese color medio rosa chillante, ¿no? Y supongamos que nosotros les pedimos que nos digan cuánto mide este lado de la hoja de papel. Entonces, para llevar a cabo la tarea, pues necesitamos una regla, ¿sí? Entonces, la regla es lo que vamos a denominar aquí como nuestro instrumento de medición. Para medir distancias podemos utilizar distintos tipos de reglas, ¿sí? Algunas reglas, por ejemplo, tendrán más precisión que otras. Perdón. Y bueno, aquí cuando me refiero a precisión, que tengan divisiones más finas, ¿no? Para discernir cuál es la medida de la hoja. Entonces, digamos que tenemos nuestra regla, ¿sí? Ahorita, como por simplicidad, vamos a hacer una pequeña trampa. Vamos a quitar esto de aquí. Ahorita les voy a decir por qué, ¿sí? Para que nuestra regla se vea así parejita, se vea bien hecha, solo le pongo algunas mediciones, ¿no? Entonces, lo que tú vas a hacer, vas a tratar de emparejar tu regla, ¿sí? Con la hoja, y en este caso, pues ya que la puedas acomodar, lo que haces para medir es contar el número de divisiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Entonces, supongamos que es una regla de 13 centímetros y tú obtienes esto. Entonces, si la regla tiene estas características que te estoy mostrando, tú la medida que puedes decir que tiene la hoja es un número que se encuentra entre el 12 y el 13, ¿sí? O sea, como nuestra regla no tiene más divisiones finas aquí, pues tú no puedes decir nada. A lo mejor puedes tratar de alegar que como se ve que la hoja pasa de la mitad, o sea, la mitad más o menos está por aquí, pues tú pudieras alegar que a lo mejor mide 12.5, ¿sí? Pero eso de 12.5 pues sigue siendo un número que está entre el 12 y el 13. Y a menos que tú tengas otra regla para tantear la mitad que hay entre el 12 y el 13, si tú lo haces a mano o nada más con tu pura vista, pues lo vas a tener mal, ¿sí? Entonces, dependiendo las características que tenga un dispositivo para medir, son los datos que tú puedes obtener. Por ejemplo, si tienes una balanza y la balanza solo es capaz de registrar 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, y a ti se te ocurre o con esa balanza pretendes obtener una medida como la que pudiera ser medio kilogramo, pues digamos que esa balanza no te sirve, ¿sí? Entonces, el hecho de que un instrumento no te pueda dar la medida exacta que tú estás buscando, a eso le llamamos precisamente los errores de medición, ¿sí? Entonces, de acuerdo con el instrumento de medición con el cual uno cuenta, es el tipo de error que puede tener. Entonces, volviendo al otro que les estaba diciendo, supongamos que ahora tienen una versión mejorada de la regla, ¿sí? A ver, denme un segundo porque como que algo se está cayendo aquí al lado. La brevísima interrupción. ¿Sí? Es que me dejaron solo en la casa y me dejaron el arroz acá atrás. Entonces no se me vaya a chicharrar. Bueno, como les iba diciendo, si ustedes tuvieran una versión mejorada de la regla,
es decir, que tuviera todas divisiones más finas, que tuviera lo que nosotros denominamos como milímetros, ¿sí? Entonces tú podrías obtener una mejor medida, ¿sí? En este caso, aquí está el 12, aquí está el 13, vamos contando 12.1, punto 2, punto 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vean que podemos hablar que tenemos una medición entre 12.6 y 12.7, pero vuelvan a observar aquí la problemática. O sea, si nosotros le hacemos un zoom, ¿sí?, vamos a ver nuevamente que nos hacen falta divisiones ahora cada vez más finas para poder determinar hasta dónde llega esto, ¿sí? Yo, como me encuentro aquí con un programa de dibujo vectorial, pues yo le puedo poner las líneas, ¿sí? Y cada vez dar un número con más cifras significativas, o sea, con más decimales. Pero digamos, en un caso práctico, si tú estás con una regla, bueno, pues tú a una regla no le puedes agregar más divisiones. Entonces, es muy importante que, de acuerdo a lo que quieras medir, caracterizar o determinar, necesitas contar con un instrumento adecuado que te permita, ¿sí?, que te permita obtener la información que tú requieres. Entonces, eso es lo que tenemos que decir de los aparatos de medición. Los aparatos de medición siempre tienen esta incertidumbre. Incluso en mi programa, si yo empiezo a hacerle mucho zoom, mi programa tiene límites. O sea, llega un momento donde mi programa me dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo hacer divisiones más finas, yo ya no puedo dejar divisiones más pequeñas, ¿sí? Entonces, todos los aparatos de medición, sin excepción, tienen estas limitaciones. Ahora vamos a discutirlas de una manera más extensa. Nada más, antes de avanzar, ¿alguna duda con lo que les acabo de mostrar? ¿O lo que les acabo de intentar explicar? No, profe. Sí. Tocayo, dígame. Yo sí le quería preguntar algo. Bueno, ahorita di un ejemplo con una hoja, pero ¿a poco sí es posible? O sea, en la realidad, pues, puede ser posible que algo quede tan a la incógnita. O Sí, sea, que realmente no pueda ser exacto. sí, de hecho, en la realidad, ¿cómo se llama? O sea, imagínate que queremos medir la hoja, ¿no? Y que tú tienes alguna herramienta o algún microscopio que te permite incluso llegar al nivel de las moléculas y los átomos que conforman la hoja. Entre más chiquito tú quieras, o entre más precisa tú quieras obtener esa medición, los errores empiezan a complicarse, empiezan a dispararse. Y en los niveles atómicos, de hecho, nos topamos con una cosa conocida como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es así como el acabose. O sea, esa regla física es un hecho, una ley natural del universo. Te dice que el simple acto de medir algo modifica lo que intentas medir. O sea, es todavía más grave de lo que te imaginas. Oh, ok. Sí, Ah, entonces o sea, entre más fino tú quieras hacerlo, te vas ajá. a cada vez a encontrar con mayores problemas. Y claro, le puedes poner una incertidumbre bien pequeñita, pero jamás la puedes evitar. Entonces, eso es una de las grandes advertencias que uno debe de tener de la física. En las primeras clases yo les dije, la física es la ciencia de la medida por excelencia, ¿sí? De la física se deriva la metrología, pero ahorita les estoy diciendo que la física tiene limitaciones. O sea, no puedes hacer algo indeterminadamente exacto. O sea, llega un momento donde te vas a topar con algo que te va a dar incertidumbre. Y de lo que se trata en física es ingeniárselas para que esas incertidumbres o esas cosas que tú no puedes determinar, como lo que les estoy planteando aquí en la hoja de papel, pues sea lo mínimo, sea lo más pequeñito posible, ¿sí? Entonces, si lo logras minimizar, pues eso te permite desarrollar tecnología muy valiosa, pero jamás, jamás te puedes deshacer del error. No sé si con eso queda bien contestada tu pregunta, Tocayo, o hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer. No, queda claro, gracias. Sale. Entonces, vamos a empezar a especificar en los detalles que les pone el libro. Entonces, esto que les acabo de platicar es lo que dice aquí, instrumentos de medición. Les empieza a explicar que, por ejemplo, aquí se los pone con un cronómetro, ¿sí? Pero lo importante aquí es
tratándose de un cronómetro, de una regla, de una báscula, o sea, cualquier instrumento de medición tienen problemas justo como el que les acabo de plantear aquí. Nada más que bueno, este problema es más sencillo de visualizar o de entender con el caso de la hoja de papel, ¿sí? Pero cualquier aparato que pueda obtener medidas tiene este tipo de inconvenientes. Ahora, los errores de medición, hay toda una categorización. Aquí en su libro solo les menciona los dos más importantes, ¿sí? Entonces, los errores pueden ser sistemáticos o pueden ser estocásticos o aleatorios. También aquí el libro usa la palabra circunstancial, pero no es una buena palabra para describirlo, ¿no? Lo más adecuado es errores aleatorios o azarosos. ¿Qué es un error sistemático? El error sistemático son errores muy difíciles de evitar o de quitar. Tienen que ver con las mismas limitaciones o defectos que pueda tener un aparato de medición. O sea, si tú vas y compras una regla o compras como muchos aparatos para medir distancia, puedes comprarte una regla, una cinta métrica, te podías comprar ya unos apuntadores láser o unos niveles láser que tú le aprietas a un botón y con láser te mide la distancia, ¿no? Entonces hay muchos dispositivos que tú puedes utilizar para determinar una distancia, pero todos esos dispositivos pueden tener sus ventajas y desventajas que les darán errores de medición. Si alguien en alguna ocasión ha ido, por ejemplo, con un sastre o con alguna costurera a mandarse a hacer ropa, ¿sí? O se han comprado, no sé, un vestido como para una fiesta muy importante, un traje, pues bueno, seguramente los habrán medido con una de estas cintas métricas, ¿no? Que son como de tela o de plástico. Esas cintas, por ejemplo, si tú las estiras mucho, o hace mucho calor, las cintas se deforman. Entonces, si ahí te dice, no sé, 5 centímetros una medida, si tú tomas esa cinta y la comparas contra una regla de plástico, de juego de geometría, o sea, la regla puede estar deformada, incluso puede llegar a estar mal hecha. Ese es un ejemplo de error sistemático, ¿sí? Un aparato que puede estar simple y sencillamente mal hecho o mal diseñado. Llega a ocurrir, aunque ustedes no la crean. Por ejemplo, otro caso de error sistemático, digamos que tú para medir esta hoja, tú tienes que ser muy cuidadoso para colocar la regla, pero por supuesto que es posible que a lo mejor tú no coloques la regla de forma derecha, ¿sí? Aquí la incliné, obviamente aquí se ve muy exagerada la inclinación, pero una inclinación te puede llevar a que en lugar de que tú veas esta rayita, pues a lo mejor tú ves esta. ¿Sí? Eso se le conoce como un error de paralaje. Cuando estás viendo, aquellos que manejan, ahí cuando ven su odómetro, que es donde se marcan las revoluciones por minuto que tiene el coche o la velocidad, si tú ves el letrero de frente, ¿sí? La aguja, o tú la ves de lado, puedes llegar a ver diferentes rayitas. Entonces, esos son ejemplos de errores sistemáticos, ¿sí? O por ejemplo, te subes a una báscula, quieres determinar tu masa y a lo mejor traes tus botas de estoperoles, ¿no? Que están súper pesadas de plataforma y cuando tú te peses, pues las puras botas a lo mejor pesan 1 kilo, entonces tú por no poner atención en ese detalle vas a ver una medida que está 1 kilo arriba de tu peso, ¿sí? Entonces todos esos son ejemplos de errores sistemáticos, ¿sí? Errores sistemáticos, digamos, más avanzados, un poquito más complicados. Imagínate que lo que quieres medir es una placa de metal, ¿no? Entonces, es bien sabido en física que cuando un objeto se encuentra a mayor temperatura, tiende a ser más grande, tiende a expandirse. De hecho, este es un principio que se utiliza mucho en las partes de diagnóstico y de medicina, ¿no? Hace mucho calor, pues ¿cómo se llama? Tus vasos sanguíneos tienden a dilatarse y si se dilatan mucho, particularmente los de la nariz, te puede provocar una hemorragia. Truco para parar en hemorragia nasal, pues póngale la compresa fría, ¿no? Para que le baje la temperatura y los vasos sanguíneos se vuelvan a compactar. Entonces, eso pasa con vasos sanguíneos, eso pasa con cemento, eso pasa con plásticos y por supuesto que también pasa con los metales. Entonces, si alguien por distintas circunstancias necesita determinar el tamaño de una pieza de metal y una persona lo hace
la midió a 70 grados centígrados otra persona, o la misma persona la mide a 30 grados centígrados, o la mide a 0 grados centígrados, con estos cambios significativos de temperatura, el pedazo de metal se va a contraer y se puede estirar o se puede contraer. Entonces, en cada una de las veces, tú puedes obtener una medición diferente, ¿sí? Ese es otro ejemplo de error sistemático. Para hacer medidas muy precisas o hacer aplicaciones en ingeniería que sean así de muy alto nivel, pues uno necesita empezar a considerar o a pensar en todo este tipo de cosas, ¿sí? Cuando un ingeniero ignora este tipo de cuestiones, pues obviamente hace pura basura de su trabajo, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda con los ejemplos que les pongo de errores sistemáticos. No, profe. Sale, muchas gracias. Entonces le avanzamos, ¿sí? Errores estocásticos o aleatorios. Estos errores tienen que ver con que cuando tú mides algo pueden ocurrir fluctuaciones de la medida, ¿sí? Este tipo de errores son muy comunes en aparatos que digamos que tienen una pantalla y te enseñan dígitos, ¿no? Este error es muy común en aparatos digitales. Por ejemplo, si tú tienes una báscula, ¿no? Dibujemos aquí o pongamos como una especie de báscula. Y tú calibras la báscula lo mejor que puedes, ¿no? Para que te marque aquí el 00, ¿no? Imagínate que la báscula puede medir gramos, ¿no? Entonces te pone ahí los 3 ceros, ¿no? Y digamos que la báscula puede determinar hasta 1 kilo, ¿no? Que serían los 1000 gramos. Entonces, si alguien ha tenido chance o ha tenido la oportunidad de ponerse a jugar con una, ¿cómo le dicen? Con una de estas cosas, con una de estas básculas o balanzas de Oxxo o de tiendita, seguramente pudieran conseguirse un objeto. Piensen, por ejemplo, una moneda. Entonces, cada vez que tú coloques la moneda aquí, digamos que la báscula te puede marcar 4 gramos o luego 5 gramos y luego quitas y pones la moneda. Entonces, cada vez que tú quites y pongas la moneda, vas a ver que aquí te va a dar números como 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 3, 4, 5. Entonces, eso es un error aleatorio o estocástico, ¿sí? Entonces, por toda una serie de circunstancias de cómo funciona este tipo de balanzas y un montón de mecanismos que hay que tomar en cuenta, que no nos vamos a poner a discutir eso, ¿sí? Entonces, los aparatos de medición, conforme tú repitas una medida, van a empezarte a variar los resultados, pero siempre lo van a hacer alrededor de un conjunto de valores. Entonces, esas variaciones es lo que su libro determina como errores aleatorios o estocásticos, ¿sí? Entonces, este tipo de errores, pues bueno, no es algo, digamos que es natural que los tengas por ahí. Tampoco se pueden evitar, de hecho son un error sistemático. Si tú sabes cuál fue tu falla, la puedes corregir, pero estos errores aleatorios jamás los puedes quitar. Otro ejemplo sería que este pedazo de metal con una regla, que bueno, pueda tener sus limitaciones, varias personas pasen a hacer una medida, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona vio la rayita aquí, otra persona la vio para acá. Dicen, ¿cómo se van a equivocar tanto? Es que yo le estoy aquí dando zoom, ¿no? Tú lo ves aquí en grande, pero una persona lo que va a ver es esto, ¿no? Entonces, que la persona vea la rayita más a la izquierda o más a la derecha, pues es perfectamente justificable. Entonces, cada vez que una persona diferente venga a medir este pedazo de hoja, este pedazo de metal, pues nos puede dar cada persona te irá diciendo, a mí me dio 12.6, a mí me dio 12.7, a mí me dio 12.5, a mí me dio 12.6. Ese es un ejemplo de error estocástico o aleatorio. Hay muchísimos factores que van a estar modificando el funcionamiento del termómetro, incluso hasta las pilas. Por ejemplo, cada vez que tú usas el termómetro, le bajas a las pilas, entonces si las pilas se están descargando, pues obviamente no va a tener un funcionamiento óptimo. Entonces, a eso nos referimos con las incertidumbres de los aparatos de medición. No sé si ya va quedando más claro el concepto.
No, sí, ya. Gracias. Y luego nos quedamos, ¿quién había hablado después? Yo, pero sigo, profe. Sí, te escucho, Joana. No, y bueno, este, pues obviamente la temperatura de la cabeza y del brazo no va a ser del mismo porque están en zonas distintas. Obviamente el cerebro va a estar un poquito más, ¿cómo decirlo? Como funcional, como más calientito, ¿no? Sí, más caliente. Entonces, la temperatura real que se debe tomar es de la cabeza, nunca del brazo, porque obviamente van a tener temperaturas distintas. Y también puede variar mucho, porque a veces no sé, en verano, en climas que abunda el sol, a mí me ha pasado que en el restaurante, en un día con mucho, mucho calor, pues todos están agitados, todos están pues casi casi sin oxígeno, no están oxigenando bien el cerebro. Y están todos deshidratados. Entonces, pues algunos vienen con dolor de cabeza o así. Y cuando van a tomar la temperatura, siempre les decimos que de la cabeza y siempre pita así como de alerta. La, ¿Cómo se llamaba? La alarma, ¿no? El termómetro. Ajá. Entonces, pues todos sabemos que es por el sol. Y por eso puede variar mucho. Y a los que se le toman por brazo, pues obviamente da un número distinto. De hecho, muchas gracias, Joana, por el comentario. De hecho, esto justo que acabas de mencionar, viene muy detalladamente explicado por ahí en un artículo de Wikipedia, que de hecho el resultado de tomar la temperatura depende fuertemente de dónde estés tomando la temperatura. ¿Sí? Entonces, o sea, tener en cuenta todo ese tipo de consideraciones, ¿sí? Va a hacer que algo como el error aleatorio o el error sistemático, ¿sí? Según el tipo de consideración, lo puedas disminuir o lo puedas bajar. Y aquí la cuestión más importante, y quizás es lo más difícil, tener criterio de muchas veces qué significa la medición o tomar ahí como un parámetro. Digamos que si tú andas ahí, que si cualquiera de ustedes fuera el encargado de determinar si alguien puede pasar o no a la tienda, al local o al lugar con lo del termómetro, o sea, pues eso es muy importante para el local o para donde ustedes trabajen, o si están ahí ustedes cuidando un negocio propio, porque a lo mejor así como puede ser muy laxo y puedes convertir el local en un hervidero de virus, pues también puedes tomar malas decisiones y puedes bajar tus ventas, ¿no? O hacer que no se vea atractivo que la gente quiera ir a comprar a tu tienda. Entonces, por eso es muy importante, de alguna forma, pensar todo este tipo de cosas con bastante cuidado, y ya que las tienes bien pensadas con cuidado, entonces las implementas, ¿sí? Vamos a poner algunos últimos ejemplos para ir cerrando esto. Entonces, cuando se reporta una medida, estrictamente en física y en cualquier área, siempre la medida, tratándose de un reporte formal o ya algo así más avanzado, pues sí, más formal es la palabra, uno tiene que decir qué midió y reportar la incertidumbre, ¿sí? Determinar ahí por cuánto me equivoco. ¿Qué tan importante es o no la incertidumbre sobre una medición? Pues por supuesto que depende para lo cual lo quieras, ¿no? Por ejemplo, para la temperatura para ver si alguien es un caso sospechoso de COVID, bueno, si te estás equivocando por décimas de grado, si una persona de repente la alarma del termómetro está puesta para que pite en 37.6, ¿sí? Y una persona te da 37.6, bueno, tú sabes que esa persona, a lo mejor el termómetro pita porque está programado para pitar en ese número, pero bueno, tú sabes que 36.6 a lo mejor anda en el margen o anda ahí en el límite. Entonces a una persona que le marca 37.6, pues le puedes dar chance de que se pase, ¿sí? Sabiendo que el termómetro tiene variaciones por aquí. Pero por ejemplo, si el termómetro marca 38, pues bueno, sabes que
que eso está muy lejos de las variaciones y que seguramente esa persona tiene fiebre o tiene febrícula, ¿sí? Entonces, ahí radica la importancia de la medición. Vamos a un caso burdo. Supongamos que ustedes van a diseñar una cocina, ¿no? Entonces ya saben que en las cocinas a veces se intentan empotrar los muebles, ahí se intentan hacer espacios que para que aquí vaya la estufa, acá pongas las gavetas y aquí puedas poner el refrigerador, ¿no? Entonces vas, compras el refrigerador y te dan estas medidas, o tú te llevas tu cinta y ahí en el Electra, en el FAMSA o a donde quieras ir a conseguir tu refrigerador, ¿sí? O tu refrigerador ahí de estudiambre que luego compras cuando te independizas. Pues ya vas, lo mides, ¿sí? Y digamos que con la regla que tienes es una regla muy burda y es una regla que puede equivocarse por centímetros. Pregunta, si tú te equivocas por centímetros en la medida, ¿es un riesgo que el refri entre o no entre en su lugar? Si te equivocas por centímetros. Sí, porque pues aparte falta, bueno, se puede equivocar también en lo de la puerta, ¿no? Por ejemplo, Alguien se esa puede es equivocar otra en lo de la puerta que no abre. que a lo O mejor sea, ni se tiene que siquiera, medir la puerta. ¿cómo se dice? A lo mejor ni siquiera va a entrar el refri. Entonces, ese es un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, para instalar una puerta, los centímetros son importantísimos. Es la diferencia de que cierre tu puerta o no cierre la puerta, ¿sí? O es la diferencia en que el refri puede entrar en este espacio o simplemente no lo haga. Pero, por ejemplo, si tú te equivocas por décimas de milímetro, ¿eso importará mucho? O sea, un milímetro, divídelo en 10 partes más si te equivocas por ese número. ¿Tú crees que es No, pues crítico? no. No. Eso ni está en las cintas de medición, ¿no? Sí. Exactamente, eso en una los... cinta de medición normal ni siquiera aparece esa medida. Hay, por ejemplo, dispositivos que bueno, no son precisamente cintas, pero te pueden dar esa finura, ¿no? Entonces, dependiendo lo que uno va a medir o lo que uno quiere armar, pues el error puede ser determinante o a lo mejor el error tú lo puedes despreciar, ¿sí? Entonces, digamos que con ese último ejemplo yo cerraría este tema. O sea, vean que es un tema bastante conceptual, ¿sí? Se trabaja mucho más fácil con los ejemplos que revisando el texto del libro, pero aún así les voy a pedir que en lo que nos queda de la clase, que son como 14 minutos, le den una leída expresa aquí donde dice instrumentos de medición en su página 33 y que lean por acá hasta la página 34. Los ejemplos que les ponen aquí ya son casos prácticos de cómo reportar un error de medición, ¿sí? Cómo propagarlo y todo eso. Este es un tema que yo considero que no está en el nivel de bachillerato, ¿sí? De hecho, esto uno lo puede aprender a hacer bien ya que se encuentran por la carrera. Y digamos, la parte práctica del tema la vamos a diferir o la vamos a reservar ya que hagamos una práctica de laboratorio. Entonces, ya que hagamos algún ejercicio práctico de medir algo, entonces podemos ver esto con ejemplos más allá de lo que les diga por acá el libro. Richard, ¿cuál es tu duda o comentario? Sí le iba a decir que si podía subir las imágenes al chat. Es que todavía no tengo mi libro. Tengo estas fotos, así como están las fotos, miren, no se crean que se puede leer mucho. La de acá salió bien, pero sí, estas dos ahorita se las puedo subir para que les den una checada. No sé, ¿alguna otra duda o comentario o petición que requieran? Sale, entonces denle una leída expresa a la 33 y 34. Denme un momentito en lo que se va cargando aquí en el chat. Sí. Y bueno, pues con esto yo detendría hasta aquí llegaría la clase.